Hola, muy buenas noches, hermanos y hermanas, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Amar sin Límites. Hoy vamos a ver un tema interesante sobre el temperamento. Pues vamos a dar inicio con nuestra oración. Sean bienvenidos. Es momento de darnos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Es momento de experimentar el amor que Dios nos da a través de su palabra, que tenemos que ir dándole un camino más fructívo, más lleno de amor hacia Dios. Pues vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche te damos las gracias por darnos la oportunidad de seguirte. Gracias por un día más de vida, por los alimentos, por la familia, por todas las personas que se han acordado el día de hoy, por los que han orado por mí, por los que se han acordado de mi familia. Gracias, Señor, por tu amor que a través de las personas tú me das, por una sonrisa, por un consejo, por todo, Señor. Bendito seas y alabado seas. En esta noche queremos alabarte, glorificarte. Sé tú, Señor, el que entre en nuestro corazón. Permítenos tener un corazón dócil. Ayúdanos, Señor, a tener esa visión de lo que tú quieres para nosotros. Que a través de nuestra vida cotidiana nosotros podamos darte gracias, podamos comprender tu evangelio. Te pedimos por todas las personas que han hecho mucho daño a través de su manera de ser, por su manera de dirigirse a las demás personas. Te pedimos por estas personas que fueron vulneradas, violentadas o violentados, por todas estas personas que en su corazón añade sentimientos de odio, de coraje, de rencor, por los que han caído en la tristeza, por los que han caído en la ansiedad, por todas las personas que han caído en la depresión. Te pedimos por cada uno de ellos, de nosotros, Señor, ayúdanos a ser dóciles para comprender y realizar tu palabra por medio de nuestra forma de vivir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos sean, hermanos y hermanas, buenas noches. Soy la hermana Patti y vamos a hablar de un tema muy interesante, el tema sobre los temperamentos. Ya en algunas sesiones anteriores, en cada semana, hemos introducido un poco sobre qué son los temperamentos y la diferencia del carácter, que son dos cosas, ¿sí?, que caracterizan nuestra personalidad y que es muy importante que nosotros poco a poco vayamos comprendiendo, vayamos identificándonos. El libro con el que me estoy guiando es el libro de los 4 temperamentos, ¿sí?, y su influencia en la formación y educación de la persona. Esto lo pueden encontrar en alguna librería de apóstoles de la palabra, en alguna casa de formación, o si ninguna de las dos están cerca,
pues pueden pedir este libro por medio de las redes sociales. Está el Mercado Libre, ahí ustedes lo pueden comprar y pues llega directamente a su casita. Pues muy bien, vamos a iniciar el día de hoy. Habíamos comentado que el temperamento se hereda, ¿sí?, por parte de nuestros papás, y que no lo podemos quitar, no nos podemos deshacer de ello, porque es parte de nuestra persona, pero sí podemos modificar las acciones que llevan a partir de nuestro temperamento. El carácter se va forjando, se va creando a partir de la forma de vida que voy llevando. Voy a ir dándome cuenta cuáles son las acciones que me benefician y cuáles son las que me perjudican a mí como persona, pero también cómo perjudican a las personas que están a mi alrededor. Muy bien, vimos también los 4 temperamentos, ¿sí?, que es el colérico, que es el sanguíneo, que es el flemático y también el melancólico. Son 4 temperamentos de las cuales el día de hoy nos vamos a centrar solamente en el temperamento colérico. ¿Cuál es la esencia de la persona que es colérica? El alma del colérico, por las influencias que recibe, se excita de inmediato y con vehemencia. La reacción surge al instante, ¿sí?, y la impresión queda en el alma por mucho tiempo. Ante algún insulto, ante alguna circunstancia, ¿sí?, que ponga a la persona, ¿cómo decirle?, lo ponga a prueba, por decirlo así. ¿Qué pasa? La reacción es inmediata. Si una persona colérica va a reaccionar de inmediato ante las palabras, los gestos, incluso las mismas reacciones y conductas de la otra persona. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Bueno, va a reaccionar inmediatamente y la impresión, ese sentimiento, queda por mucho tiempo. Quizá nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿sí?, hay que preguntarnos cómo hemos reaccionado ante los insultos, cuando nos agreden, ¿sí? ¿Cómo es nuestra reacción en primera instancia? Si mi reacción en primera instancia es querer contestar, reaccionar de inmediato, ¿sí?, el querer defenderme, ¿sí?, probablemente estamos teniendo una característica del temperamento colérico. Ahora, si este sentir que yo siento, ¿sí?, que me hace vivir este momento, es fuerte, va a quedar por mucho tiempo dentro de mí, por lo tanto, lo voy a tener guardando. Esto es la esencia, esto es lo principal de una persona colérica, ¿sí? Entonces, es importante que tú vayas identificando las diferentes reacciones que tú has tenido a lo largo de tu vida o que incluso lo has vivido hace días, hace semanas o en este mes. Una persona colérica, ¿qué es lo que le distingue? ¿Sí? Así sea, bueno, aquí lo catalogo como del bueno como del malo. Muy bien, yo lo diría más de esta manera. Distintivo del colérico, así tanto de las personas que reaccionan de manera beneficioso, ¿sí?, como una manera pues desconcertante, una manera perjudicial. El colérico siente entusiasta por lo grande. Una persona colérica va a buscar siempre, va a aspirar a lo más grande. No busca lo que es ordinario, es decir, realizar lo mismo de siempre. Va a soñar con algo más grande, ¿sí?, a lo que sobresalga, ¿sí? Tiende a lo alto, sean las cosas temporales, por un tiempo nada más, o sea, por largo tiempo.
Una persona puede ambicionar una fortuna grande, ¿sí? Tener un comercio grande, tener grandes propiedades, llegar a tener un alto rango en la política, ¿sí? Aspirar a tener muchos proyectos sobresalientes, ¿sí? Una casa grande, ¿sí? Un puesto destacado, o sea, las cosas de su alma, sintiendo en sí un deseo de santificarse, de hacer grandes cosas, también sacrificios por Dios, ¿sí? Y por el prójimo, de salvar muchas almas para la eternidad. Hay personas, ¿sí? Estamos hablando de manera muy general, personas, ¿sí? Que aspiran las cosas de este mundo, ¿sí? Que también pues es un regalo de Dios. La diferencia va a ser de cómo manejar esto, ¿sí? De acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, una persona puede aspirar a lo grande, ¿sí? Una persona colérica, ¿sí? Pero también a lo grande hablando la parte espiritual, esta persona también va a anhelar de hacer grandes sacrificios, como cuáles. Hay personas que están dentro de la iglesia y que tal vez hacen grandes sacrificios. Yo voy a hacer, no sé, una novena, ¿sí? A las 12 de la noche, ¿sí? Y cuando termine lo vuelvo a hacer, con la finalidad de salvar muchas almas. Voy a hacer el sacrificio de caminar de rodillas, tal vez de aquí hasta, no sé, la catedral. Un ejemplo, ¿no? Entonces, una persona va a aspirar más allá de lo que cotidianamente uno está acostumbrado a realizar. Pero también hay puntos o partes muy importantes de una persona colérica. ¿Cuál es la virtud innata del colérico? ¿Sí? Una virtud innata, ¿sí? Es con lo que ya nace, ya viene de nacimiento. La virtud innata de una persona colérica es la generosidad, que desprecia lo bajo y vil y suspira por lo noble, por lo grande, por lo heroico, ¿sí? Entonces, una persona colérica tiene estas características. Va a aspirar a lo más grande, va a aspirar a tener cosas, ¿sí? A aspirar a realizar acciones en relación a la vida espiritual, cosas que lo lleven más allá de lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿sí? Si nosotros tenemos en mente a alguna persona, si hemos conocido a alguien, pues probablemente esta característica lo lleve por el temperamento colérico. ¿Cuáles son las aspiraciones a lo grande? En sus aspiraciones a lo grande le apoyan los siguientes puntos, ¿sí? Hay un entendimiento agudo, es decir, las más de las veces, si bien no siempre, el colérico es un buen talento, es un hombre intelectual. Hombre, no solamente me refiero al sexo masculino, ¿sí? Sino también a la feminidad, a las mujeres. Es un hombre intelectual al paso que su fantasía y especialmente su vida interior no se hayan desarrolladas, sino han quedado un tanto raquíticas. Segundo punto, tiene una voluntad fuerte. Las personas con temperamento colérico tienen una voluntad fuerte, ¿sí? Es decir, que no cualquier cosa lo va a hacer renunciar a sus aspiraciones, ¿sí? Que no se desalienta ante ninguna dificultad. Así le estén dando a conocer que cómo va a lograr sus objetivos, su proyecto. Le van a echar tierra, le van a decir de cosas, ¿sí? Pero no se va a desanimar, al contrario, ¿sí? Va a luchar. Es un hombre, también emplea toda su vitalidad y persevera a costa de grandes sacrificios hasta llegar a su meta. Una persona colérica, el objetivo principal va a ser realizar ese proyecto.
así no duerma, así no tenga nada que comer, así se desvele, así le pida mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo mental, lo va a hacer. Una persona colérico va a ser muy objetivo, ¿sí? No va a mirar más allá más que su propio proyecto. Y esto es a lo que se refiere tener una voluntad fuerte. Hace poquito vi en las redes sociales un niño, ¿no? Un niño en la calle trabajando y se acerca a uno de esos lugares donde lavan carros y ve un carro de esos del año, ¿sí? Que cuesta más de $1,000,000. Entonces se le queda mirando y en la parte de arriba decía: lo puedes lograr siempre y cuando, ¿sí?, te lo propongas. Bueno, una persona colérica, ¿sí?, no le va a importar cuánto sacrificio va a realizar. Si él tiene ese ideal, lo va a lograr. Y no solamente con eso, también con diferentes tipos de proyectos, así sea en la vida espiritual, así sea en la vida material, así sea en las cuestiones familiares, ¿sí? Lo va a lograr. ¿Por qué? Porque tiene una voluntad fuerte, ¿sí? Y eso es interesante en estas personas. También tiene un gran apasionamiento. El colérico es el hombre de las grandes pasiones, rebosa de violento apasionamiento, sobre todo cuando encuentra resistencia o persigue sus altos proyectos. Es decir, un hombre que aspira a tener cierto cargo de autoridad, ¿sí?, va a luchar, ¿sí?, se va a esmerar. Una persona va a ser más, va a querer que sus actividades que realiza sobresalgan, ¿sí?, para poder llegar de esta manera a obtener lo que se está proponiendo. Entonces, las cosas que va a ir haciendo no las va a hacer, ¿sí?, por obligación. Al contrario, le va a poner todo su empeño, ¿sí? Va a ser un amor, una entrega de lo que está haciendo para obtener lo que él quiere, ¿sí? Entonces, las personas coléricas, cuando tienen un proyecto, cuando aspiran a algo grande, ¿sí?, el tener este apasionamiento a realizar las acciones, ¿sí?, se va a reflejar inmediatamente. Punto número 4. Un instinto a menudo inconsciente de dominar y sujetar a los demás. El colérico ha nacido para mandar. Está en su elemento cuando puede ordenar y organizar a las grandes masas del pueblo. Nosotros podemos traer a la mente algún personaje en la historia, ¿sí?, que ha sabido cómo actuar, cómo manejar a la gente, cómo hablarles. Principalmente lo vemos en la parte de la política, pero también en la parte social, en la parte familiar, en la parte de la iglesia. Cuando nosotros estamos en un grupo, identificamos a una persona, ¿sí?, que tiene inclusamente la voz, ¿sí?, llama la atención, ¿sí? La misma voz, el tono de voz hace que personas se dirijan su mirada hacia esa persona, ¿sí? Sabe cómo llevarlos, cómo organizarlos, cómo ordenarlos. Entonces, esto es un instinto, ¿sí?, del colérico, de saber dominar y sujetar a los demás, ¿sí?, de saber cómo llevar, ¿sí?, las cosas de acuerdo a su objetivo. Aunque claro, la imprudencia también es para el colérico un obstáculo sumamente peligroso en su aspiración a lo grande. Él es al punto
absorbido por lo que una vez ha deseado y se lanza apasionado y ciegamente hacia la meta concebida, sin reflexionar siquiera si el camino fue elegido en un momento de pasión y de poca reflexión, sin darse cuenta de que por otro camino pudiera llegar a su fin con mucha más facilidad y seguridad. Es decir, también una persona colérica al tomar decisiones puede ser imprudente, lo puede llevar a tomar decisiones que le pueden costar el objetivo que quiere llegar, ¿sí? Entonces, cuando no lo reflexiona, no lo medita, ¿sí?, puede llegar a este punto. Y bueno, encontrándose así a grandes obstáculos en un camino equivocado, cegado por la soberbia, ¿sí? Resolverse con dificultades, andar lo andado y prueba aún lo imposible por conseguir su fin. Hay personas que toman la decisión, no escucha a los demás, ¿sí?, y toma una decisión sin reflexionar, por lo cual lo lleva a tomar decisiones, pero aún así, tomando malas decisiones, sigue en su terquedad, ¿sí? Y aquí hay da a conocer una palabra tan importante de la cual la persona colérica tiene que tener muy en cuenta: la soberbia. La soberbia, sí, puede ser un gran obstáculo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos guiar por nuestros instintos, por lo que sabemos, y lo vemos también como una única respuesta favorable, nos puede perjudicar muchísimo. Llega, por decirlo así, a perforar la pared con la cabeza teniendo al lado una puerta que le franquea la entrada. Es decir, podrá tener muchas diferentes soluciones, pero como el orgullo y la soberbia le están ganando, va a seguir ahí, a pesar de que tiene otros caminos, pero por su misma soberbia, por su mismo orgullo, lo puede llevar a equivocarse y entonces puede no llegar a su objetivo. De este modo malgasta sus energías, se ve alejado poco a poco de sus mejores amigos, acaba por estar aislado y mal visto en todas partes. Después de echar a perder sus más bellos éxitos, todavía niega que él mismo es la causa principal de sus fracasos. Esta imprudencia en la elección de medios la pone de manifiesto también en sus aspiraciones de perfección, de modo que a pesar de todos sus grandes esfuerzos no llegará a la perfección. El colérico puede prevenir este peligro sometiéndose dócil y humildemente a las normas del director espiritual. Muy bien, aquí maneja varias características de una persona colérica, en el cual al ser cegado por su terquedad, por el orgullo, ¿sí?, el sentirse que solamente tiene la respuesta correcta, lo puede llevar a hacer todo lo contrario. ¿Cuántas personas hemos visto que tienen o que han tomado esta decisión? ¿Cuántas personas coléricas han aspirado a lo grande, a la perfección? Y claro, sabemos que nadie es perfecto en esta vida, pero sí podemos trabajar y podemos acercarnos a ello. Pero cuando una persona no se deja guiar por eso, ¿qué pasa? Trunca su proyecto, ¿sí? En vez de hacer todo lo bueno para llegar a su objetivo, hace todo lo contrario. Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan importante conocer esta parte del colérico? Porque tal vez en familia, porque tal vez tú eres una persona colérica
y tal vez has tomado decisiones equivocadas, tal vez te has dejado llevar por la soberbia o por el orgullo. Y cuando nos dejamos llevar por eso, podemos tomar muy malas decisiones, ¿sí? ¿Cuántas personas dicen, esta persona tenía éxito, tenía mucho éxito, sus proyectos lo lograba, lo realizaba, pero ¿qué pasó? Que al tomar una mala decisión, el deseo de llegar a lo más grande, lo llevó a tomar una pésima decisión que lo hizo nuevamente, ¿sí?, caer. Personas que se han alejado de ellos, incluso la misma familia. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo son las personas que integran nuestra familia? ¿Quién de la familia tiene el temperamento de ser colérico? ¿Cómo está actuando? Si tú eres colérico, ¿cómo estás actuando? ¿Sí? ¿Has reaccionado o has actuado con prudencia? ¿O te has dejado llevar por la imprudencia, por el orgullo de que no, solamente yo lo puedo hacer bien? No, nadie lo puede hacer mejor más que yo. No, tú no puedes. Yo sí puedo, tú no. ¿Sí? Nuestra soberbia, nuestro orgullo nos gana y queremos sobresalir. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo. El objetivo es aspirar lo más grande, aspirar algo de lo cotidiano. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Que a veces cuando nosotros no sabemos identificar principalmente nuestra personalidad, nuestro temperamento, nos puede llevar a muchas equivocaciones, y que aún así, teniendo muchas equivocaciones, nosotros podemos estar encerrados en el que no es mi culpa. ¿Cuántas personas que a partir de sus acciones y reacciones han tenido varios fracasos y que aún así siguen dando a conocer que ellos no tienen nada de culpa, que ellos no tomaron la decisión y que siguen echándole la culpa a las demás personas que lo rodean? El orgullo no lo deja ver, ¿sí?, todas esas acciones mal tomadas por la cual se dejó llevar. La pregunta que nosotros podríamos hacer: si yo me identifico una persona colérica, ¿me he dejado llevar de esta manera? ¿Le he culpado a los demás de mi familia por los fracasos, por los problemas que han surgido? ¿O realmente me he dado cuenta? Aquí hay una parte muy importante que dice este libro: el colérico puede prevenir sometiéndose dócil y humildemente a las normas del director espiritual. Nosotros podemos tener un director espiritual, un sacerdote, quien nos guía, ¿sí?, una persona, ¿sí?, que se basa en la parte espiritual para orientarnos, para saber por dónde caminar, para saber si las cosas que estamos haciendo, si realmente van de acuerdo a lo que Jesús quiere que yo haga como persona, si lo que estoy haciendo me está haciendo ser mejor ser humano, si lo que yo estoy haciendo me está llevando a obtener lo que yo quiero, o es a costa de los demás, o si yo me estoy encerrando en mi mundo y solamente lo que yo diga está bien y nadie está mejor bien visto que yo. Entonces, esta es una de las distintivos de la persona colérica, ¿sí? Muy bien, ahora sí, hay que reflexionar. Yo la verdad busqué unas citas bíblicas referente a este tema, porque realmente las escrituras nos hablan un poco sobre esto, y la verdad es muy interesante, porque aquí da a conocer que el temperamento del colérico pues también se ve identificado en varias personas, y que mismo San Pablo
y que el mismo Jesús a través de su evangelio pues nos ha mostrado. El primer capítulo del libro Proverbios, capítulo 16, versículo 32, donde dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, aquí está dando a conocer que una persona que es lento para enojarse y el que domina su espíritu es mucho mejor que el poderoso y aquel que toma una ciudad. Es decir, la prudencia, el saber manejar, ¿sí?, nuestro temperamento, nuestras emociones. Otra cita bíblica que podemos encontrar en la Biblia es igual Proverbios capítulo 15 versículo 1, donde dice: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Preguntémonos ahora, ¿cuál ha sido mi reacción ante el enojo, ante la violencia o cada vez que me están ofendiendo? ¿Cómo actúo yo? Mateo capítulo 5, versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Igual la palabra de Dios nos va llevando, orientando hacia, es mejor que aprendamos, ¿sí?, a conocernos y a saber dominar nuestra ira, porque es imprudencia. En Efesios capítulo 4, versículo 2 nos dice: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Aún así, esto es para todos. La persona que aprende a manejar su temperamento es mucho mejor que dejarse llevar por la ira. Entonces nosotros tenemos que ir manejando, tenemos que ir educando, tenemos que ir modificando nuestras reacciones porque lastiman, ¿sí? Así que aquí no hay una excusa. No hay una excusa de que así soy, así me voy a morir. Hay personas que dicen, yo soy bien mal hablada, yo soy bien gritona, yo así soy, ni modo, que se aguanten las personas. No se trata de eso. Dios nos viene a enseñar una ley, la ley del amor, ¿sí? Amar los unos a los otros, sopórtense unos a los otros. Entonces, tenemos que empezar entonces a conocer, porque esto es desde casa. Desde casa nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a escucharnos. Tenemos que aprender a conocernos. Primero nosotros mismos y después conocer, si estás casado, a tu pareja, si tienes hijos, a tus hijos, si tienes a tus papás, si tienes a tus hermanos, a tus hermanos. Por eso es muy importante, porque esto nos va a ayudar a mejorar como personas, pero también como cristianos, ¿sí? Porque hay muchas fallas, porque muchas veces se nos complica poner en práctica la palabra de Dios, porque significa trabajar nuestra propia persona. Significa a que tengo que renunciar a mi orgullo, ¿sí? Renunciar a mis impulsos, de dejarme llevar inmediatamente por mis impulsos. Como eso me cuesta, no lo quiero trabajar. O a veces tenemos ideas tan erróneas como diciendo, no, es que él o ella me quiere pisotear, se quiere burlar, me quieres
quiere sentirse mejor que yo, porque esta persona quiere humillarme, ¿sí? Porque solamente quiere sobresalir. Entonces, esas ideas, ¿sí?, que son una trampa, nos pueden hacer caer y no lograr nuestro objetivo de ser mejor cada día. Pues muy bien, vamos a meditar un poquito. Siempre los invito a meditar por medio de un canto. Y bueno, hay un canto que tal vez algunos de ustedes lo han escuchado, se llama Derrama tu gracia, de Verónica Sanfilippo, ¿sí? Pues meditemos un poco nuestra vida, de cómo hemos llevado nuestro carácter, nuestro temperamento, cómo hemos actuado, ¿sí? Y que sobre todo tenemos una oportunidad de modificarla, de reeducarla. Mientras pueden ir poniendo algún saludo de donde nos están escuchando, de donde nos están sintonizando, acompañando, a algún comentario que ustedes quieran hacer. Adelante. Tu presencia es como un manantial de agua viva que fluye sobre mí, un fuego ardiente que reaviva y quema mi existir.
vuelto nuevamente. Vamos a dar a conocer algunos mensajes que nos han dejado. Saludos principalmente a cada uno de ustedes, de donde quiera que estén. María Guadalupe González nos dice: buenas noches, hermana, el tema de hoy me fortalece, ya que soy coordinadora del mes mariano, y cada cosa que pasa quisiera que mis hermanos coordinadoras entendiéramos el gran trabajo que realizamos para llevar la palabra de Dios en cada hogar. No es cualquier cosa, es agradar a Dios con nuestro trabajo. Y a veces me duele ver que no le damos la importancia a Dios que merece, y el tema de hoy me da mucha fortaleza. Bendiciones. Pues saludos, hermanas. Cuando nosotros desconocemos completamente de cómo estamos formados, de cómo nos hemos ido educando gracias a la familia, a la educación que ellos me han dado, a todo lo que yo he recibido, cuando desconocemos completamente eso, no vamos a poder entonces conocer a la otra persona. Aunque claro, me regreso a los primeros temas del libro del pájaro herido. Dios nos ha dado una inteligencia tan grande, ¿sí? Una inteligencia tan libre que nos hace percibir, nos hace ver nuestras acciones, de cómo nosotros nos estamos enfocando en esta vida, de cómo estamos solucionando, de cómo nos estamos conectando con la otra persona, de cómo nos estamos relacionando. Entonces, gracias a eso, nosotros podemos aspirar realmente a ser mejores cada día. Nosotros somos hijos de Dios. Dios nos ha dado algo, ¿sí?, sumamente importante, y que nadie de la creación lo tiene. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, Él nos da la libertad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la forma de vivir, los pecados o las acciones negativas que hemos realizado hacia la otra persona nos han ido cegando, ¿sí? Nos han ido cegando nuestras debilidades, cuando ni siquiera hacemos caso a veces nuestras fortalezas, y que de esa manera podemos ayudarnos, ¿sí?, a que nuestras debilidades no nos ganen, ¿sí? No lo sabemos cómo conocernos, y de esta manera a veces no sabemos cómo reaccionar ante la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando entra en la vida de uno, ¿sí?, jala parejo, ¿sí?, da a conocer aquello que está mal en nosotros, quita aquello que está haciendo daño a los demás. Pero este es un trabajo de uno. Uno tiene que empezar a trabajar la misma persona. Por eso es muy importante para toda persona, todo ser humano, conocer, identificar nuestra personalidad. Muy pocas personas lo conocen. Y cuando no lo conocemos, cometemos muchas faltas, muchas equivocaciones, y hacemos mucho daño a las demás personas. Entonces, por eso es importante, en la misma sociedad, en la misma familia, cuando no sabemos, no conocemos el temperamento de la otra persona, ¿sí?, nos hacemos un sinfín de pensares, nos inventamos un montón de historias, ¿sí?, y muchas veces, en vez de beneficiarnos, nos perjudican. Y si nosotros no trabajamos esta parte, muchas veces dentro de la iglesia, teniendo un cargo, formando parte de algún departamento o de algún grupo apostólico o carismático, nos podemos equivocar mucho, podemos perjudicar mucho, y a veces eso no lo vemos, lo ven otras personas, pero a veces nos sentamos en nuestro orgullo, ¿sí? Y como aquí dice, algunas características del colérico, ¿sí?, es que se centra solamente en su objetivo principal de
de aspirar a lo más grande, ¿sí? Que incluso sus mismas equivocaciones lo ve justificable, ¿sí? Y esta es una cualidad mala del colérico, que es el orgullo, que se manifiesta de esta manera. Sus cualidades y sus éxitos se tiene por algo excepcional, llamados a altos destinos. Sus mismas faltas, su orgullo, testarudez y cólera, las considera como justificados y aún dignas de toda aprobación. ¿Y qué pasa entonces? ¿Sí? Que la persona, en vez de darse la oportunidad, ¿sí?, de mejorar, de aspirar a la santidad, ¿sí?, que muchas veces lo vemos tan lejos, ¿sí?, de nuestra vida cristiana, vemos tan lejos la santidad, ¿sí?, que solamente vemos en ese momento, ¿sí?, lo que a nosotros nos conviene o lo que a la persona le conviene. O a veces simplemente lo desconoce. Hay personas que dicen, es que yo no sé por qué actúo de esta manera. O yo no sé por qué estoy reaccionando de esta manera. ¿Por qué? Porque a veces el mismo temperamento no los permite ver. Otro punto, cualidad mala del colérico, el colérico es muy caprichoso y egoísta. Cree tener siempre la razón. Quiere tener la última palabra, no soporta las contradicciones y no quiere ceder a nada. Esto es una cualidad negativa del colérico. Pero cuando uno se sumerge en la humildad, en la mansedumbre, entonces el colérico modifica, ¿sí?, las conductas de sus acciones. Punto C, el colérico se fía mucho de sí mismo, es decir, de su ciencia y de sus facultades. Rechaza la ayuda de los demás, gusta hacer solo los trabajos, es decir, le gusta trabajar solo porque piensa que los demás no pueden, no tienen el alcance que él tiene o ella tiene. Ya por creerse más apto que los demás en la plena seguridad de su propia suficiencia para llevar a feliz término la obra emprendida. ¿Cuántas personas podemos ir analizando a lo largo de nuestra vida que ha tenido esta conducta? Difícilmente se convence de que aún en cosas de pequeña importancia requiere el auxilio divino, por lo cual no es de su agrado impetrar la gracia de Dios y quisiera, con sus propias fuerzas, resistir victoriosamente a grandes tentaciones. Por esta presunción en la vida espiritual, cae el colérico en muchos y graves pecados, y es esta también la causa porque tantas personas coléricas, a pesar de sus grandes sacrificios, no llegan nunca a hacerse santos. En él radica una buena parte del orgullo de Lucifer. Se conduce como si la perfección y el cielo no debieran atribuirse en primer lugar a la gracia divina, sino a sus personales esfuerzos. Entonces, una persona colérica con estas características, donde ni siquiera está cerca de Dios, pues tampoco le conviene adjudicarle, ¿sí?, todo el éxito a Dios. ¿Por qué? Porque se fía mucho de sí mismo, se fía de su ciencia, de todas las facultades, de todas sus habilidades que posee, ¿sí? Pero también cuando una persona no sabe cómo orientarse en la vida espiritual, puede caer a graves pecados, ¿sí? Lo puede condenar. Entonces, cualidades malas del colérico, el orgullo. El colérico es caprichoso y egoísta, ¿sí?, que todo lo quiere hacer él mismo. El colérico se fía mucho de sí mismo. Cuarto, el colérico desprecia a su prójimo. A los demás
los tiene por tontos, los tiene por débiles, por torpes y lerdos, por lo menos en comparación suya. Este menosprecio por el prójimo lo pone de manifiesto en sus palabras despreciativas, burlonas e inconsideradas, y en su proceder altanero con los que le rodean, sobre todo con sus súbditos. Una persona colérica que se deja llevar por sus propios impulsos, ¿sí? Va a tener este pensar, va a despreciar a su prójimo, ¿sí? Sintiéndose él o ella la única persona, ¿sí? Con ciertos dotes, con cierta inteligencia, con ciertas habilidades, podríamos incluso meter la palabra perfectas, que puede considerarlo así, y ve a los demás como torpes, como ustedes no saben nada, ustedes solamente dedíquense a esto y yo me encargo de lo demás, ¿sí? No los ve como personas dignas, también con habilidades y facultades, al contrario, ¿sí? Puede llegar a tener palabras de desprecios. Incluso he escuchado a veces palabras, ¿sí? Con doble sentido, menospreciando a la otra persona. Identifiquemos, hemos realizado ese tipo de acciones, hemos actuado de esta misma manera burlona e inconsideradas, y en su proceder altaneros con las personas que a ti te rodean. Porque si es así, y vamos a la iglesia, y vamos a misa, y tratamos de ser mejor, incluso personas que no van a la iglesia, pero que tienen este temperamento y se dejan guiar solamente por los impulsos del temperamento, pues hay que reflexionar un poco sobre ello. Si nosotros, a pesar de que no vamos a la iglesia, porque pensamos que las personas de ahí son hipócritas, porque pensamos que las personas de ahí solo engañan, fantasían o demás, y yo por mi forma de realizar mis cosas, la forma de trabajar, me considero una persona casi perfecta, pues hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque este es un grave error que en vez de llevarnos a la salvación, nos pueden llevar a la condenación. El colérico es ambicioso y mandón. Siempre quiere figurar en primer término. Es una persona que todo el tiempo quiere estar al frente, quiere que lo vean, quiere que lo perciban, quiere que le aplaudan, quiere suplantar a los demás. Su ambición le hace empequeñecer, le hace combatir y perseguir a aquellos que se le cruzan en el camino, y esto no raras veces con medios pocos nobles. Es decir, quiere salir a como dé lugar, pero quiere sobresalir de los demás. Así no le importa lo que tiene que hacer, va a querer siempre sobresalir, siempre va a querer estar al frente, va a querer siempre tener la palabra, siempre va a querer que se le considere como una persona que tiene la única razón, que no tiene que las decisiones que toma ante un proyecto es la mejor decisión del mundo. El colérico es entonces ambicioso y mandón. El colérico se siente hondamente herido cuando es avergonzado y humillado. No sin mal humor recuerda sus pecados, pues le obligan a tenerse en menos y no pocas veces llega hasta desafiar a Dios. Si nosotros nos consideramos una persona colérica, la pregunta es, ¿he llegado a tener estas conductas? ¿Me he llegado a sentir ante estas características? ¿Los he implementado? Siento servidora dentro de la iglesia, una persona que tal vez no está dentro de un grupo de la iglesia. ¿He tenido estas reacciones, estas acciones, este pensar? Si yo voy solamente cada domingo a misa y yo considero que mi camino ha ido cambiando, ha ido mejorando,
sin tener en cuenta estos puntos importantes, entonces, ¿qué tipo de persona me estoy construyendo en la mente? ¿Sí? Entonces, estos son cualidades del colérico, cualidades malas del colérico, ¿sí? Cualidades cuando uno no se deja, cuando uno solamente se deja llevar por sus impulsos, sin considerar a Dios en su vida, o que sí la tiene, pero en sus proyectos no, en sus acciones no, ¿sí? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. La verdad es que hay características que hay que ir desmenuzando, hay que ir poco a poco, ir identificando en nuestra vida. ¿Hay una solución? Claro que sí hay una solución, sí, pero aquí primero hay que conocer cuáles son estas características de una persona colérica, sí, para poder identificar cómo yo puedo modificarlas, cómo puedo yo empezar a actuar de una manera diferente, de manera que me lleve a ser mejor persona, a ser mejor cristiana, y también, ¿no?, de que mi ambiente familiar pues cambie. Pues muy bien, César Bautista, te mando un fuerte abrazo, saludos, muy buenas noches, de donde quiera que estés, saludos a ti y a tu familia, a cada uno de ustedes, pues un abrazo fuerte, María Guadalupe, un saludo y bendiciones para tu familia. Pues bueno, vamos a meditar lo que hemos visto hasta ahora. Sé que son muchas características, tal vez mucha información, y aún falta más, ¿sí? Solo vemos algunas características de manera muy general de una persona. Podemos meter ejemplos, ¿sí?, que eso sería como mucho más viable, ¿sí? Pero pues bueno, hay que primero informarnos y ya después pues podemos dar alguno que otro ejemplo. Vamos a ir terminando con nuestra oración. No si antes, los que puedan adquirir este libro, háganlo, ¿sí? Para que en cualquier momento de sus días, de su semana, ustedes puedan meditar, puedan ir conociéndose poco a poco. Hay que pensar primero en uno mismo, en mejorar, ¿sí? Y después ver cómo voy a ayudar a la otra persona, especialmente con la que más me rodea, con la que más convivo o con la que más tengo choques. Pues vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Gracias por un día más. Gracias por la inteligencia, por hacerme libre. Gracias, Señor, porque tu amor lo cambia todo. Gracias, Señor, por todas las grandes bendiciones que nos has dado, por las fortalezas, por las virtudes, por este temperamento que sabes que tú, Señor, los manejas de acuerdo a tu voluntad, siempre y cuando seamos dóciles a ti. Sabemos que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Te pedimos especialmente por cada una de las personas que están al frente, tienen alguna autoridad eclesial, tienen alguna autoridad en la política. Te pedimos por aquellas personas, para que seas tú, Señor, que entre en sus corazones y les haga ser mejor personas, mansedumbres, humildes, que realmente, Señor, se esfuercen y se esmeren por dar lo mejor de ellos, teniéndote en cuenta a ti. Por todas las personas que utilizan su poder para menospreciar a los demás, para hacerles daño, por esas personas que no se dan cuenta del daño que le hacen a las personas que están a su alrededor. Te pido por ellos para que tú les hagas ver lo que están haciendo mal. Ayúdales a dejarse llevar por ti. Que así sea. Dulce Madre, no alejes tu vista de nosotros. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes.
recen a San Miguel Arcángel antes de dormir, a su ángel de la guarda, ¿sí? Y pidámosle al Señor nos instruya con su palabra y nos haga ir viendo nuestros errores para que lo vayamos modificando. Queremos ser mejores personas, queremos dar buen servicio, queremos ser mejores cada día, queremos poner en práctica su palabra, pues hay que empezar entonces a conocernos para valernos de nuestras fortalezas y para que al conocer nuestras debilidades podamos poder trabajarlo y mejorarlas. Pues que pasen muy linda noche, saludos, nos vemos la próxima semana, jueves a las 8 de la noche. Compartan para que aquellas personas que tengan la oportunidad puedan escuchar este tema que es muy interesante y que es importante ir conociéndolo y transmitiéndolo, y créanme que de esta manera podemos hacer mucho por los demás. Pues que pasen muy linda noche, buenas noches y bendiciones para cada uno de ustedes.